Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información de una planta muy alegre que no va a parar de florecer hasta bien entrada la primavera. Empieza en otoño, en el hemisferio norte. Su nombre científico es Cyclamen persicum. Se le conoce como violeta de Persia, violeta de los Alpes y es una planta oriunda del Mediterráneo y del norte de África, de la antigua Persia. De ahí que su nombre botánico incluya el epíteto específico persicum. Y cyclamen viene del griego kyklaminos, que significa redondo, circular, en referencia a su tallo subterráneo o tubérculo. Mira, estamos en una planta que tiene un tubérculo. De ese tubérculo sale sus pecíolos con sus hojas. Mira, voy a enfocar la hoja para que la veáis. Moteada, de color verde más claro y verde más oscuro. Y alguna está incluso jaspeada de color plata. Y el envé suele ser generalmente de color rojo. Esta que tengo aquí tiene su envé de color verde clarito. Sus flores, pentámeras, de colores variados, las hay en fucsia, salmón, púrpura, de flores rizadas, las hay bicolores y péndulas con simetría radial. ¿Y qué significa simetría radial? Pues que tiene más de un plano de simetría, un plano que las divide en partes del mismo tamaño y forma equidistante. Es una planta que se adapta muy bien a nuestro clima y que además es bastante resistente a la contaminación atmosférica. En cuanto a sus cuidados, son muy sencillitos. En cuanto a la ubicación, no debemos ponerla dentro de casa porque es una planta friolera, de temperatura fría, y generalmente nuestra casa la solemos tener calentita. Ideal tenerla afuera, yo la tengo en el alféizar de la ventana e incluso otra la tengo en la azotea que le da unas poquitas de horas de sol. Ahora el sol que tenemos no es muy fuerte. Mira qué bonita es su hoja, en forma de corazón. En cuanto a su riego, cada 2 días por inmersión. Es una planta muy sensible a la falta de agua y a los encharcamientos. Es decir, tanto sufre porque tenga exceso de agua como porque tenga déficit. Luego hay que tener ese control equilibrado que algunas veces es difícil de conseguir. Esta planta también necesitará abono para que florezca. Mira, además necesita un abono que tenga mucha riqueza en nitrógeno, fósforo, porque es una planta que va a florecer con lo que le sobra. Entonces ella se mantiene con poco, pero si tiene de sobra, es cuando empieza a florecer. Si no tiene todos sus requisitos y todos sus nutrientes, no le interesa. Debe abonarse una vez al mes y desde otoño a primavera. Yo a esta planta le suelo poner un poquito de un abono líquido que compro, que es muy baratito, que es totalmente natural y que lo pongo directamente, es decir, pongo un taponcito y voy echando poquito a poco por toda la maceta. Esta planta no se poda, solo quitaremos las hojas basales que estén más secas o las flores que estén marchitas. También, fijaros lo que os digo, podríamos dejar sus flores para que las semillas caídas germinen al año siguiente. Mirad, os comento, las semillas quedan en estado latente. Esto significa que se encuentra en un estado que no puede germinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen sus condiciones favorables. Es como si fueran las semillas durmientes, yo les llamo así. También se lo denomina letargo y no germina porque no tiene condiciones ambientales apropiadas para hacerlo. Cuando ya se asegura de que tiene todas las condiciones óptimas,
lo hace. Y básicamente el factor que le dice que tiene que germinar es el factor de temperatura. Son plantas que requieren vivir en zonas más bien frías. Aprovecho para comentaros que esta planta, además de por semillas, también se reproduce a partir de tubérculos, que ya hemos dicho en otros vídeos que son tallos modificados, subterráneos, que tienen bastantes reservas nutritivas. Mira, esta que os muestro es otra variedad de un color bicolor, es decir, tiene dos colores, el blanco con el magenta o con el fucsia, depende de cómo se vea y la luz que haya. Esta planta también es susceptible de tener enfermedades, y muchas veces se debe al mal de jardinero, es decir, a que regamos demasiado. Entonces, mirad, si tiene las hojas amarillas, esto nos va a indicar que está en un entorno cálido, así que inmediatamente hay que desplazarla a un sitio más fresco y húmedo. A ver, esta planta es ideal para tenerla en casa porque es que está tan bonita, pero en casa la solemos tener calentita en esta época del año, entonces hay que tenerla fuera. La ponemos en una ventana que dé al exterior y que le dé el fresquito. Si sus hojas empiezan a aflojar y empiezan a amarillear también, indica que está siendo atacada por el hongo Fusarium y esta será nuestra perdición, ya que es difícil de recuperar porque seguramente tendremos también afectado el tubérculo y lo más seguro es que lo hayamos comprado así. Luego, fijaros, os voy a decir un truco a la hora de elegir una planta o de comprarla. Tenemos que comprarla con los capullos o con los botones florales sin abrir, porque si la mayoría están abiertos, pues significa que nos va a durar menos tiempo. Además, también puede ser atacada por el hongo botrytis y cuando ocurre esto veremos manchas en los pétalos y una pelusilla gris en las hojas. Así que lo que podemos hacer es tratarla con un antifúngico. El cobre, el azufre, son antifúngicos muy naturales y que les puede venir muy bien. Estas plantas se utilizan mucho en jardinería. A mí me gusta verla cuando voy a una gran ciudad y utilizan estas plantas como tapizantes y ponen diversidad de colores y la verdad es que queda una combinación preciosa. Si cortáramos sus flores para un jarrón, fijaros lo que os digo, os sorprendería, porque puede durar hasta 15 días metidas en agua. Son plantas muy duraderas, sus flores. También esta planta puede ser atacada por la araña roja, que observaremos como una especie de telaraña y lo evitaremos pues limpiando muy bien el tiesto y fijándonos para que el ambiente en el que tiene que estar la planta tiene que ser húmedo, Es decir, cuando aparece la araña roja es porque está en ambientes muy secos. Mira, otra cosa que también os digo es que a la hora de regar, que creo que no lo he dicho antes, no podemos mojar ni sus hojas ni sus flores. Hay que tener cuidado. He dicho que el riego es por inmersión, pero a ver, yo tengo otras que la he regado porque inconscientemente estás regando todas las plantas y te vas con la regadera. Estas plantas es mejor no tocar las hojas, eso sí que nunca hago, porque yo sé que no le gusta ni que le rieguen las flores porque las estropearía, ni que le rieguen las hojas. Solamente que humedecer un poco la tierra, que debe ser una tierra formada por mezcla de turba, turba de farnu, de perlita, debe contener mucha perlita y fibra de coco para que sea un sustrato aireado y bien drenado, para que no quede ese agua ahí acumulada que puede hacer que nosotros la perdamos. La verdad es que esta planta es una maravilla.
A mí me encanta verla y admirar ese bonito contraste que hace con el verde de la mayoría de las plantas que tengo, con ese color fucsia tan llamativo. Mira, esta que tengo aquí ahora está empezando a echar sus botones florales y hay que tener cuidado. Yo siempre estoy mirando la maceta, porque si cae una hoja puede llegar el hongo. Entonces hay que retirar esas hojas y que no quede nada en el sustrato. Esta planta nunca ha faltado en casa en invierno, es decir, cuando empezaba a aflojar las temperaturas, ya ellas empezaban a emerger y la verdad que alegraban muchísimo. Junto con los cactus de Navidad eran una de mis preferidas. Así que, resumiendo, mis consejos para cuidar esta planta es vigilar el riego excesivo porque las termina pudriendo y la humedad, sobre todo si está lloviendo. Si por casualidad vemos que la maceta o el tiesto está muy empapado, con la tierra está muy empapada, pues hay que retirar rápidamente ese agua. Luego podríamos poner papel secante y secar ese exceso de agua que tiene la planta. El otro truco que os doy es que a la hora de comprarlo, siempre tenéis que buscar una planta que tenga muchos botones florales sin abrir. Y fijarnos muy bien las hojas, que no estén deterioradas, ni con manchas, ni nada de eso. Otro truco que os doy es que esta planta no podemos dejar de abonarla. Tened en cuenta que es una planta que florece si tiene excesos de nutrientes, es decir, si tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, y florece porque tiene esa cantidad de energía que le sobra. Y nada, eso es todo. Espero y deseo que os haya gustado este vídeo. Y os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque os quiero ver en el próximo vídeo. ¡Chao!